Bueno, en este momento vamos a analizar cómo se reflejan los patrones y las anomalias dentro de las ciencias naturales. Y para empezar, quisiéramos explicar que las ciencias naturales buscan explicar y hacer predicciones exactas a través del método científico. Este método primordialmente consiste de la observación, que es un proceso durante el cual el sujeto del conocimiento observa fenómenos naturales y encuentra patrones y anomalias dentro de estos procesos. Y bueno, basándose en estas observaciones y estos patrones que encontró, se pueden construir hipótesis. Pero el método científico busca ser muy objetivo y muy preciso. Por esto mismo, no es suficiente simplemente encontrar los patrones y hacer una hipótesis basada en ello, sino que para comprobarla es necesario llevar a cabo un razonamiento y complementarlo con creatividad y experimentos. Muy importante es la experimentación dentro del método científico, porque esto le permite al sujeto del conocimiento pues poner a prueba su hipótesis y poner a prueba su observación. Asimismo, pues haciendo varios intentos dentro de este experimento para realmente estar lo más seguro posible de que la hipótesis sí es correcta. Y bueno, después de este experimento, pues es muy necesario analizar y razonar los resultados utilizando también la creatividad y la imaginación para saber llenar algunos vacíos o pues ser capaz de hacer conexiones, más bien ser capaz de hacer conexiones exactamente entre el experimento, la experiencia, todas las observaciones y pues la teoría y las fórmulas y toda la parte muy teorética de las ciencias. Entonces toda esta teoría se conecta a través del razonamiento y la creatividad, pues con la experiencia para llegar a comprobar exitosamente una hipótesis o al revés hallar que esa hipótesis fue errónea. Bien, también igualmente las ciencias naturales buscan excluir factores externos por la misma razón de llegar a la mayor objetividad posible, y pues es lógico que cuestiones como la cultura, las costumbres, las creencias pueden llegar a alterar la objetividad que se busca dentro de las ciencias. Y para evitar esto, busca crear un lenguaje, hasta un lenguaje propio para las ciencias, muy preciso, muy exacto, que sirva para caracterizar con mayor precisión y objetividad pues ciertos fenómenos o características dentro de la ciencia. Y un gran ejemplo de esto es la biología, la cual utiliza la taxonomía para clasificar diferentes especies. Entonces, lo que sucede dentro de la taxonomía es que los científicos buscan patrones y anomalias dentro de las especies, y patrones en el sentido de que buscan especies que sean muy similares, o bueno, más bien buscan organismos que sean muy similares, y pues al comprobar que sí realmente su eh, ADN es realmente pues comprueba que es la misma especie, pues a través de esas características genéticas que son esenciales para estos organismos, uno dentro de la taxonomía los puede clasificar como la misma especie. Igualmente, a los científicos observar ciertas anomalias dentro de estos patrones naturales, pues pueden hacer la conclusión que tal vez fue un error o tal vez está surgiendo una nueva especie, y pues ya ir creando nuevos grupos, nuevas clasificaciones e ir separando las especies. Asimismo,
pues la taxonomía se basa primordialmente en los patrones y las anomalias para pues llegar a sus a sus oh, por Dios, para llegar a sus conclusiones o sus conocimientos. Y pues dentro de este ejemplo de las ciencias naturales podemos observar que sí es sumamente importante la taxonomía. Es sumamente importante, lo siento mucho, es sumamente importante los patrones y las anomalias, no la taxonomía, dentro de estas ciencias, porque pues por naturaleza estas son empíricas y como ya había mencionado anteriormente mi compañera Alexa, mientras que el racionalismo no se identifica tanto y no le da tanta importancia a los patrones y anomalias como orígenes o, bueno, herramientas para adquirir verdadero conocimiento, pues las ciencias empíricas sí se enfocan mucho, el empirismo sí le da mucha importancia a estos patrones y anomalias, porque mientras que el racionalismo se basa en en la razón, en lo conocente, no, se aleja mucho del mundo físico, pues el empirismo primordialmente se basa toda su filosofía, su ideología sobre la experiencia. Y los patrones y las anomalias se relacionan directamente con la experiencia, con nuestros sentidos, porque como ya había mencionado, al observar podemos identificar esos patrones o anomalias y al sentir, al escuchar, todo esto se relaciona fuertemente con el mundo empírico y en el empirismo el conocimiento mismo se basa sobre las experiencias, lo cual sugiere que pues se usan más los patrones y anomalias. Así que pues por eso podemos ver cómo esto se refleja dentro de las ciencias naturales, que son, bueno, como hemos observado en nuestras lecturas de TOC, pues mientras que las matemáticas se relacionan con el racionalismo directamente, las ciencias naturales son asociadas con el empirismo. Y bueno, podemos hacer algunas paréntesis, no, más bien como trazar conexiones entre las ciencias naturales y la historia, porque aunque ambas ciencias sí utilizan patrones y anomalias, pues los utilizan de maneras muy distintas, y mientras que la historia las utiliza para analizar el pasado y encontrar estas anomalias en el pasado, las ciencias naturales las buscan en el presente, y pues en la historia no es posible realizar experimentos, no es posible realizar observaciones, sino que todo este proceso de encontrar patrones y anomalias es hecho a través de investigaciones. Y aunque los historiadores buscan ser sumamente objetivos en esto, aún así ellos escogen qué factores tomar en cuenta, cuáles no, y es muy, muy difícil ser objetivo en este tipo de ciencias. Y bueno, asimismo podemos observar que pues en las ciencias naturales, más bien todo lo contrario, el sujeto del conocimiento observa, siente y encuentra estos patrones y anomalias para explicar fenómenos existentes ya, mientras que la historia pues los utiliza para tratar de predecir lo que podría pasar en el futuro. Y al mismo tiempo también son similares estas dos ciencias, porque ambas buscan hacer predicciones, pero bueno, las ciencias naturales obviamente se enfocan más en el presente y el futuro, y la historia pues es una ciencia del pasado, que analiza el pasado. Bueno, también podemos darnos cuenta que los nuevos sistemas de información
llamados tecnologías de la información o TIs, hoy en día son capaces de recabar una gran cantidad de datos a grande escala que el humano no podría recabar. Son capaces de procesar los datos de manera más rápida, sustituyendo a los humanos. Podemos ver que los humanos tienen una perspectiva limitada de lo que los rodea. Sin embargo, estas máquinas, a través de sensores y procesadores a grandes escalas, pueden procesar grandes cantidades de información y así llegar a conclusiones de una manera más rápida que los humanos. Estos sistemas de información funcionan a través de sensores que reciben información del entorno e identificación de patrones. Se van identificando patrones y a través de eso se llegan a posibles conclusiones. Entonces aquí podemos notar que pues, puede surgir la idea de que si algún objeto que no es un sujeto cognosciente, que no necesariamente es el humano, es capaz de construir el conocimiento. Se podría argumentar que sí sigue el sistema que siguen los humanos de observación, procesamiento de datos y para llegar a conclusiones. Sin embargo, finalmente están programados por los humanos y no podrían funcionar si no fuera porque algún humano ya los programó previamente. Entonces, no se podrían considerar como autores independientes del conocimiento. Y de la misma manera, aunque consideremos al lenguaje como un factor a priori o no del conocimiento, debemos aceptar que juega un papel muy importante a la hora de identificar patrones y anomalías, porque para que una persona pueda clasificar un objeto y relacionarlo con otro, debe conocerlo y debe formar esas ideas mentales, y para poder comunicarlo con otras personas necesita del lenguaje. Si no tiene lenguaje, no puede comunicar esas ideas esenciales de los objetos que ha aprendido con otras personas. Entonces sí, el lenguaje es un factor indispensable para que el conocimiento pueda ser transmitido entre las personas. Y bueno, a través del lenguaje podemos ver que las personas, con la idea que ellas tienen, pueden reconocer que estos patrones se repiten en diferentes objetos y los pueden clasificar, como ya se había mencionado previamente, por ejemplo en la taxonomía, con los seres de la naturaleza y así.